El psicoanálisis no puede ser entendido como una teoría unitaria, ya que la misma manifestó lo que son disidencias entre los miembros de esta línea de pensamiento psicológico. Entre estas disidencias, una línea de pensamiento resulta ser particularmente interesante por los aportes que brinda la psicología, y esta es la de la psicología individual. Alfred Adler es el que la desarrolla. Él comenzó a trabajar con Freud la primera década del siglo XX. Luego se separaría del maestro debido a discrepancias en cuanto a la naturaleza humana y las motivaciones propias asociadas con el ser humano. ¿Qué motiva al ser humano? ¿Cuál es su naturaleza? En este sentido, se aleja del maestro y desarrolla su propia línea de pensamiento denominada la psicología individual. Con individual el autor no refiere lo que entenderíamos como una separación o cisma con aspectos culturales, colectivos, sociales, no, sino más bien era para poder destacar aquello que es único e indivisible en el individuo, el yo, ¿no es cierto?, individual. Hay dos diferencias importantes mencionadas por Martorell en cuanto a lo que es el planteamiento freudiano y el planteamiento de Adler. Por un lado, que para Freud el enfoque para sustentar la explicación tiene que ser de causalidad, causa y efecto, pero en el caso, ¿no es cierto?, de la figura de Adler, es más un enfoque desde una perspectiva teleológica, donde los elementos presentes se organizan en torno a un objetivo futuro. Y bueno, ¿de qué estamos hablando en este sentido? Bueno, de qué habla Adler en realidad. Refiere lo que es la conformación de un carácter o estilo de vida. Cuando él refiere lo que entendemos como el carácter o estilo de vida, refiere una formación que se inicia a los 4 o 5 años de edad, a raíz, ¿no es cierto?, de los intercambios que se producen con los padres, con los hermanos. Y hablamos de que el carácter es un estilo de vida, el cual resulta ser peculiar, y en palabras de Adler, peculiar se entiende como único y propio de cada individuo. De esta manera, entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la figura del constructo del carácter, refiere que el carácter o estilo de vida se va a estructurar en torno, ¿no es cierto?, a un objetivo futuro. De ahí el principio teleológico. Se apunta hacia un futuro. Un objetivo futuro, el cual para poder ser alcanzado requerirá de planes, requerirá de proyectos, de planificación, y al conjunto de esto se entiende como el llamado estilo de vida. De esta forma, entonces, podemos establecer que los aspectos fundamentales en el desarrollo del individuo van a depender principalmente de experiencias en la etapa infantil. Es de esta manera que Adler plantea aspectos importantes teóricos, conceptuales, en esta etapa de formación. Y menciona lo que entenderíamos como, por un lado, ¿no es cierto?, los siguientes aspectos fundamentales básicos de la formación del individuo. Primero, hablaríamos en este caso de la atmósfera familiar, la cual, ¿no es cierto?, está determinada por las interacciones e intercambios que se dan entre los miembros de la pareja, entre los progenitores, y que van a permitir el desarrollo del sentido de realidad del niño. Luego estará lo que entendemos como los valores familiares. Cuando hablamos de valores familiares, estamos refiriendo lo que entenderíamos como aquellos valores alrededor de los cuales los padres forman una fuerte creencia. Es pues en este sentido que los hijos no pueden ignorar las creencias de los padres, o bien las aceptan o bien se rebelan contra ellas, pero no son indiferentes. Ilustra el ejemplo Martorell, que si un hijo acepta un valor y otro hijo lo rechaza, se rebela, entonces vemos una atmósfera familiar donde se alimenta la competitividad entre los hijos. Finalmente tenemos lo que entendemos como la llamada constelación familiar, a la cual, ¿no es cierto?, Adler le da mucha importancia. Y con esto quiere decir el orden de nacimiento de la persona, del individuo, de la niña, del niño de la niña. Este orden de nacimiento le puede otorgar al sujeto, ¿no es cierto?, al niño, en este caso a la niña, al niño, valga la redundancia, una visión particular, peculiar de la situación y de sí mismo, de sus propias cualidades. Se puede hablar, por ejemplo, de un hermano mayor que teme el destronamiento por parte del hermano menor, un hermano que nace en segundo lugar, el cual siente que siempre está compitiendo con su hermano mayor, o un hermano menor finalmente, que siente que no tiene autonomía porque siempre lo tratan como un bebé.
Otros dos aspectos fundamentales que se trabajan dentro de lo que entendemos nosotros como la psicología individual, tal cual lo plantea Adler, sería por un lado, ¿no es cierto?, el complejo de inferioridad y el apetito de poder. Cuando se habla del complejo de inferioridad, muchas veces este se encuentra no resuelto a la base de lo que sería una neurosis. El complejo de inferioridad es todas las ideas y percepciones y sensaciones surgidas a partir de la percepción que tiene el niño de su supuesta o real inferioridad orgánica. Mientras que el apetito de poder refiere a lo que entendemos como la búsqueda de hacerse valer constantemente. Bueno, porque hay que entender una cosa, que ante este complejo de inferioridad, que el autor sustenta que todos llegamos a tenerlo, este puede constituirse un importante estímulo para que la persona pueda, de alguna manera, potenciar su psiquismo, potenciar su mente. El problema es que si no se resuelve, entonces el sujeto puede entrar en una neurosis y recurrir a lo que Adler menciona, Martorell lo menciona en su texto, en términos de Adler, del arreglo para poder de alguna manera distorsionar de forma rígida la validad del sujeto, para pretender de alguna manera una validad como si, la dice Adler, lo menciona Martorell, de que hubiera alcanzado, ¿no es cierto?, a desarrollar o alcanzar sus metas tal cual él había soñado. El objetivo en este caso es que tenemos un estilo de vida, entre comillas, que no es real, entre comillas. El objetivo terapéutico, desde la perspectiva de la psicología individual, es conseguir que el sujeto reconozca que su estilo de vida, a través de un análisis, ¿no es cierto?, psicoanalítico, bueno, en este caso de la psicología individual, a través de ese análisis, reconocer que su estilo de vida debe ser cambiado, no es el adecuado. Entonces el trabajo es lograr que el individuo, por un lado, reconozca que su estilo de vida no es el adecuado, que cambie su estilo de vida. Y además, ¿no es cierto?, esto puede facilitarse a través, ¿no es cierto?, lo que se mencionaba hace un momento, lograr el encuentro entre lo individual y el sentido comunitario. Otros de los autores importantes a tomar en consideración al momento de analizar estas líneas de pensamiento disidentes iniciales al pensamiento freudiano será el trabajo realizado, la línea de pensamiento desarrollada por Carl Jung. Jung tuvo una relación bastante estrecha, intensa con Freud, de ahí que la ruptura podría ser bastante entendida de alguna manera como dolorosa. El Martorell refiere que lo llamaban Freud, se le atribuye las palabras, el calificativo de príncipe heredero, pero la ruptura en particular se seguiría a este tipo de apreciaciones, de acuerdo a los planteamientos del texto. Jung cuestionaría muchos aspectos fundamentales, no solo del planteamiento freudiano, sino también de la psicología de su tiempo. En palabras de Martorell refiere, y términos utilizados por Jung, refiere a la psicología del momento, de su tiempo, de su coyuntura histórica, como una psicología sin alma, que busca entender los complejos procesos interiores del ser humano a través de simplemente explicaciones de la actividad glandular. De esta manera señala que es igualmente válido explorar el psiquismo humano a través, ¿no es cierto?, de comprender la metafísica, la lógica, los simbolismos de, ¿no es cierto?, del mundo interior de los pacientes, de las pacientes, de esta manera. Jung entonces cuestiona de igual manera aspectos importantes de la psicoanálisis freudiano. Por ejemplo, en cuanto a lo que entendemos como el inconsciente, él refiere, ¿no es cierto?, que el mismo no solamente va a ser entendido en términos sexuales. Por ejemplo, la energía del inconsciente, la libido, él la entiende como una energía sexual, no sexual, perdón, sino una energía psíquica en general, desexualizando de alguna manera los sustratos y aparatos propios de la psique humana. Y que, a la base de la neurosis de los pacientes, se encontrarían más bien aspectos no solamente sexuales, sino también de índole político, religioso, social, cultural, aspectos fundamentales, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que entenderíamos como la cosmovisión de cada una de estas personas. Él refería que no podíamos irnos a extremos, lo dice de esta manera, no irse a aspectos enteramente culturales o aspectos enteramente innatos, biológicos. En cuanto, y volviendo al tema del inconsciente, plantea que lo que Freud dice de los traumas y las experiencias infantiles son lo que entenderíamos como un inconsciente más bien personal, el cual es una capa superficial que se sustenta sobre una capa más profunda denominada del inconsciente colectivo universal, innato,
el cual presenta dentro de sus contenidos lo que entenderíamos como los llamados arquetipos, que son muchas veces, por lo menos se entiende en el texto, como una suma entre las imágenes primordiales surgidas en el sueño luminoso de los pacientes con aquellos conjuntos mitológicos propios que revelan, ¿no es cierto?, aquellas situaciones complicadas que atraviesa el paciente, por un lado. Y por otro lado, nos permitirían, según los arquetipos, marcar puntos de avance en el proceso terapéutico. Menciona, por ejemplo, la sombra, el ánima, el animus, menciona lo que entendemos como el tesoro, menciona lo que entendemos como la mandala, que son puntos importantes desde el comienzo, lo no reconocido del inconsciente, hasta un estado, ¿no es cierto?, de armonía, entre comillas, es decir, el estado de plenitud deseado, ¿no es cierto?, por la persona. Estos procesos se logran alcanzar mediante lo que se entiende como la actividad terapéutica de la individuación, pero me adelanto, antes debemos referirnos a que si hablamos de contenidos, el arquetipo, en el inconsciente colectivo, en el inconsciente personal sus contenidos son los llamados complejos afectivos, aspectos los cuales tienen que ser tratados, y cómo los trataban, los evaluaba, los detectaba, mediante, ¿no es cierto?, la técnica de asociaciones verbales, donde se brinda una palabra, estímulo, y lo primero que viene a la mente es lo que se registra. La pregunta es, entre la palabra estímulo y lo primero que viene a la mente, la palabra que le viene a la mente a la persona, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y si pasa mucho tiempo, en este sentido, estamos hablando de aquello que es un complejo afectivo. La forma de abordar estos complejos afectivos, ¿no?, es mediante lo que entendíamos como la individuación, que es un proceso que busca alcanzar que la persona logre mayores grados de conciencia, de tal forma, ¿no es cierto?, que él mismo tome mayor control de aquellos elementos, o sea aperciba de alguna manera, entre comillas me atrevería a decir, aquellos aspectos los cuales son desconocidos mediante una riqueza de análisis, incluyendo lo que entendemos como la interpretación de los sueños, aunque en este caso Jung señala que la vía regia al inconsciente es a través de los complejos afectivos, a través de estos complejos afectivos es que se llega, ¿no es cierto?, al inconsciente, pero no se descarta el análisis, como ya se mencionaba en los arquetipos, de lo que es los sueños y todo producto, tanto artístico, dibujo, ¿no es cierto?, o de escritura de los pacientes en cuestión. En cuanto a otras líneas de pensamiento psicoanalíticas y las valoraciones finales, debemos remitirnos a planteamientos o líneas de pensamiento o conceptualización psicoanalítica que se concentran más en el énfasis respecto de los constructos planteados por los diferentes autores. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mismas pueden ser agrupadas dependiendo de tres aspectos importantes, de acuerdo a Martorell. Por un lado, tenemos que algunos de los autores que rompen con las líneas ya descritas del psicoanálisis consideran que no hay que darle tanta importancia o no se tiene que hacer un énfasis tan marcado en ciertos elementos fundamentales del pensamiento freudiano. Por ejemplo, se puede llegar a no destacar o incluso a dudar de la existencia de fundamentos tales como la libido. Luego, se puede dar mayor importancia, es decir, destacar, dar relevancia a elementos fundamentales que fueron conceptuales, quiero decir, que fueron ignorados o subvalorados por Freud. Por ejemplo, dar mayor importancia al yo individual, por un lado, o dar mayor importancia a lo que entendemos como lo interpersonal en el desarrollo de los conflictos. Y tercero, aquellos cambios que tienen que aplicarse dentro de la práctica terapéutica. Abandonar la pasividad del terapeuta, cambiar el número de sesiones, por ejemplo. Además de aquello, también debemos entender que el psicoanálisis debía ampliar su campo de acción y en este sentido, por ejemplo, hablar de un tratamiento no solo de personas adultas, sino de niños, no solo de individuos, sino de parejas, de grupo, etc. A pesar de los solapamientos, los conflictos, las contradicciones entre diferentes, ¿no es cierto?, autores y profesionales, para poder referir, Martorell lo señala, los más importantes aportes de estas líneas de pensamiento, este autor los agrupa de la siguiente manera y bajo los siguientes criterios. Por un lado, por ejemplo, refiere a los neofreudianos y toma como ejemplo autores tales como Erich Fromm, Karen Horney, Harry S. Sullivan. Estos autores en particular dentro de la línea pueden coincidir en los siguientes aspectos fundamentales de pensamiento. Coinciden en esto,
que serían primero que no había que darle tanta importancia, quizás descartar las experiencias infantiles, por un lado, la sexualidad por otro, en la génesis de la neurosis, un planteamiento. Otro, dar una mayor importancia a los factores sociales y culturales en el desarrollo de los trastornos psicológicos. Otro, referir que el inconsciente no debe ser tomado tan en cuenta o describirlo de una manera menos densa en los planteamientos del abordaje investigativo terapéutico. Otro aspecto, destacar la dimensión interpersonal en cuanto a los aspectos adaptativos y los conflictos del individuo. Otro también sería tomar en consideración los aspectos actuales, que el sujeto tome en consideración los aspectos de su presente actuales y las funciones de ello. A su vez también hay otros autores los cuales cruzan ideas con estos neofreudianos, que serían aquellos quienes participan de la tradición, ¿no es cierto?, analítica del yo, de las relaciones del objeto. Se menciona, por ejemplo, a Donald Winnicott, se menciona a Melanie Klein y a John Bowlby, también conocido por sus estudios en el campo del apego. En esta lógica, estos autores en particular refieren, por ejemplo, a la tradición analítica del yo, le da mucha importancia a las funciones del yo, estableciéndose el mismo como una estructura que aprende, que actúa. No es pasiva, de alguna manera, podríamos entenderlo así. Y en cuanto, ¿no es cierto?, al objeto, debemos entender, ¿no es cierto?, que cuando hablamos del objeto en psicoanálisis, estamos refiriéndonos a la meta para la cual se ejecuta una acción, ¿no es cierto?, para la cual existe un deseo, para la satisfacción de una satisfacción instintiva en realidad, una satisfacción instintiva simplemente. En esta lógica se habla de las relaciones con el objeto, relaciones que el objeto puede ser una persona, partes de una persona, simbolismos de una persona, y cómo, ¿no es cierto?, esta relación del individuo con elementos externos, interpersonales, le confiere una importancia a la interacción con el entorno, refiriendo que elementos del mundo externo habrán de ser introyectados, dando lugar al desarrollo de la personalidad. Surgirá finalmente Jacques Lacan, pero Lacan dirá retorno a Freud y criticará a estos autores señalando que no hay que desmerecer el poder, hay que hacer un regreso completo a la concepción del inconsciente y la importancia del mismo. En la actualidad, muchos de estos planteamientos han sido mezclados con otros abordajes de la psicoterapia, y aunque se dice que el psicoanálisis mantiene su aislamiento como isla conceptual, de alguna manera me atrevo a exagerarlo de esta forma, citando al neuropsicólogo Fernando Cárdenas, él mismo ha logrado de alguna forma combinarse con otras técnicas para favorecer a los beneficios del bienestar de los individuos. Cierto, el psicoanálisis ha sido considerado a veces un fraude. En otras oportunidades no se lo considera ciencia porque, según Popper, por ejemplo, dentro de la epistemología y la teoría de la ciencia, no puede falsarse y muchas de sus terminologías no pueden ser puestas a prueba, no pueden ser verificadas. Sin embargo, el psicoanálisis ha transformado el pensamiento de un buen porcentaje de la población a lo largo del siglo pasado, el siglo XX, y el mismo continúa siendo tema de estudio álgido y de controversia.